Nuestra siguiente estructura de datos son los conjuntos. Así que empecemos creando el archivo correspondiente. Y vamos a ver de qué se tratan o cuál es la utilidad de los conjuntos. Hemos visto ya las listas, también las tuplas, que son una versión de las listas inmutables. Y los conjuntos tienen alguna serie de características. Entre ellos no están ordenados, pero principalmente los elementos son únicos, ¿sí? Los conjuntos no admiten elementos duplicados. Vamos a ver cómo podemos crear entonces nuestro conjunto. Existen dos formas. La primera es utilizando esta función que se llama set, y entre paréntesis le vamos pasando todos los elementos que necesitamos agregar, ¿sí? Solamente que para crear estos elementos vamos a utilizar los corchetes. Así que agregamos los mismos elementos que teníamos para la lista. Bien. Y si imprimo mi conjunto, ahora tenemos un aviso de PyCharm. Muy bien, ningún problema. Vamos a ejecutar esto. Y tenemos un conjunto, ¿sí? Fíjense una particularidad. Tenemos aquí llaves. Dentro de lo que es la sintaxis de Python, las llaves nos indican de que esto es un conjunto. Y esa es la segunda forma en la cual nosotros podemos crear justamente un conjunto, utilizando la asignación mediante llaves. Entonces, vamos a definir aquí el conjunto. Utilizamos las llaves y definimos los valores, ¿sí? Bien, y ahora si ejecuto mi programa tengo exactamente lo mismo. Bien. Otra forma es utilizando también mi conjunto, pero puedo crear un conjunto de caracteres que se encuentran en una cadena. Por ejemplo, utilizando set, puedo decir quiero crear un conjunto a partir de la cadena bienvenido. Bien, y esto lo que va a hacer es extraer cada uno de los caracteres y utilizarlo como ítems de la cadena recién creada. Así que si ejecutamos, fíjense que tenemos ahí los elementos. Particularidades de los conjuntos. Fíjense que algunas letras teníamos repetidas, por ejemplo la N, la E y la I. Y en nuestro caso aparece la N una vez, la E una vez y la I también. Muy bien. Y fíjense que tampoco respetó el orden, porque como dijimos, los conjuntos no están ordenados, ¿sí? No tenemos esa posibilidad. ¿Cuándo utilizaríamos nosotros entonces un conjunto? Cuando necesitamos asegurarnos que sus valores son únicos. De paso, al igual que con las tuplas y listas, podemos pasar la función type. A ver, borramos una E. Pasamos la función type. Y vamos a ver de que el resultado es set, que en inglés justamente es conjunto. Bien. Entonces, de esta forma podemos crear fácilmente un conjunto. Aparte tenemos a disposición algunas funciones que ya hemos visto y algunos métodos que ya hemos visto en listas. Por ejemplo, len me va a devolver la longitud. Si ejecuto mi programa, vamos a obtener 7, ¿sí? Recordemos que estamos trabajando con el conjunto de esta cadena, que tiene 7 ítems, por más que esta cadena tiene más caracteres, porque quitó los que estaban repetidos. También podemos preguntar si un ítem se encuentra en mi conjunto. Bien. Entonces quiero saber si B larga se encuentra en conjunto, me va a devolver true. Pero si pregunto por la C, me va a devolver false. También puedo utilizar la versión variante not in, y en este caso me va a devolver true porque C no se encuentra en el conjunto. Muy bien. Y una particularidad especial que tenemos con los conjuntos, ¿sí?, es los tipos de operaciones especiales que podemos utilizar. Entonces, vamos a ver de qué se tratan estas operaciones. Vamos a hacer un pequeño espacio, ¿sí? Vamos a comentar todo esto y trabajemos entonces con un par de conjuntos nuevos para que podamos entender de qué se trata esto de las operaciones, ¿sí? Supongamos que tengo una serie de materias y vamos a definirlas con las llaves lengua, matemáticas y sociales. Y vamos a definir otro conjunto
¿sí? En el cual tengamos sociales, ¿sí? Vamos a repetir ese valor, luego naturales y luego computación. Bien. La única relación que tenemos entre estos dos conjuntos es que se repite una materia, que en ambos casos es la materia sociales, ¿sí? Las otras son únicas a cada uno de los conjuntos. Entonces, cuando yo quiero comparar los ítems que tengo en distintos conjuntos, cuento con 4 operaciones que son básicas y que pertenecen solamente a este tipo de estructuras de datos para hacer esta comparación, ¿sí? Primero de ellos es la unión. Entonces vamos a utilizar materias 1 y la unión se hace con la barra paralela, ¿sí? Que sería este carácter. Vamos a pasar materias 2 y vamos a ver qué nos devuelve cuando ejecuto el programa, ¿sí? Entonces la unión, como bien dice su nombre, trata de unir todos los ítems de los dos conjuntos. Fíjense que al tratar de unir los ítems va a mostrarlos repetidos solo una vez, nuevamente, porque los conjuntos no admiten repetidos. Pero obviamente va a tratar de unir ambos conjuntos. La otra forma, esto obviamente podemos guardarlo en una variable, entonces voy a aprovechar para guardarlo en una variable. La otra forma es utilizando un método que se llama unión, ¿sí? Primero pongo el nombre del primer conjunto, luego punto unión y el nombre del segundo conjunto, ¿sí? Estas dos expresiones son exactamente iguales y ahora voy a ver qué obtuve en mi variable unión, ¿sí? Fíjense que es lo mismo. La única diferencia es que aquí utilicé el operador y aquí el método que invoca al operador y hace exactamente la misma operación. Bien. Y también nosotros podemos asignar esto a su propia variable. También pudimos haber hecho eso en la línea 12 en lugar de simplemente imprimirla. Bien. Aparte de la unión, ¿qué otros operadores podemos utilizar nosotros para trabajar con los conjuntos? Aparte de la unión tenemos la diferencia. Vamos a agregar en el comentario diferencia, ¿sí? Así que vamos a hacer aquí materias 1 menos materias 2, que ese es el operador de la diferencia. Vamos a comentar una de estas líneas, quizás esta línea aquí. Vamos a comentarla y vamos a ver qué obtenemos en la diferencia, ¿sí? Matemáticas y lengua. Entonces la diferencia me va a devolver todos los ítems que se encuentran en el primer conjunto que puse aquí adelante, que es materias 1, que no se encuentran en materias 2. Entonces matemáticas y lengua, estos dos ítems, son los elementos que se encuentran en materias 1 que no se encuentran en materias 2. Si quisiera hacer la operación inversa, debería cambiar, ¿sí?, el orden en el cual realizo la operación. Materias 2 menos materias 1. Y en este caso vería naturales y computación, que son justamente los ítems que encuentro en materias 2, pero no en materias 1. Muy bien. Entonces la diferencia me permite obtener esa relación. De la misma forma, podemos utilizar el operador difference y pasar los argumentos en el orden en los cuales lo necesito y lo imprimo, ¿sí? Fíjense que si vuelvo esto a como estaba originalmente, tenemos el mismo resultado. Bien, entonces esto también lo vamos a comentar. Ese es el operador de diferencia. Avanzamos con el siguiente. El siguiente tipo de operación que tengo a disposición se denomina intersección, ¿sí? Y la intersección utiliza el operador. Vamos a hacer el ejemplo aquí abajo. Voy a minimizar brevemente la consola para que se vea mejor. Diferencia, intersección. Veamos. Vamos a hacer el print. Puedo utilizar materias 1, ¿sí? Y acá tenemos el operador intersection. Está este operador. Y vamos a agregar materias 2. Veamos qué obtenemos ahora, ¿sí?
solamente sociales, nos va a devolver justamente cuáles son los ítems que están repetidos en ambos elementos, ¿sí? Esa es la intersección. El mismo operador que podemos utilizar para este método es el ampersand, que sería este símbolo. Suele estar en los teclados en la letra 6 y utilizamos Shift para invocarlo. Bien, entonces la intersección nos va a devolver los ítems que están en uno y en otro, ¿sí? Y los otros los va a descartar. Vamos a volver a comentar esto. Y por último tenemos la diferencia simétrica. El último operador de conjuntos que vamos a ver en este video, que nos va a devolver los ítems que están en uno o en otro, pero no en ambos, ¿sí? Sería básicamente lo contrario que tenemos con la intersección. Entonces vamos a utilizar el operador materias 1. El operador, voy a ver si me sale, sería este elemento, ¿sí? Este elemento o este símbolo. Vamos a ejecutar el programa y vamos a ver ahora que obtenemos todos los ítems que se encontraban tanto en un conjunto como en el otro, pero obviando los repetidos. Entonces obvia o quita del resultado a sociales, que era la única materia que se encontraba repetida. Bien, también podemos utilizar el método, ¿sí? Que sería difference, creo que sería update. Veamos. No, perdón, este no sería el operador específico. Denme un segundo. Symmetric difference, ¿sí? Symmetric difference, ahí está. Ahí estamos, exactamente el mismo resultado que obtenemos utilizando el operador. Entonces en nuestro caso es cuestión de utilizar o el operador si les parece más cómodo o el nombre del método, pero en ambos casos obtenemos el mismo resultado, ¿sí? Y todos estos operadores nos pueden servir para definir o obtener datos al comparar dos conjuntos. El resto de las propiedades de los conjuntos, por ejemplo, la asignación de nuevos valores, la realizamos de la misma forma en la cual aprendimos con las listas, ¿sí? Una última advertencia o una última propiedad, si queremos llamarlo, de los conjuntos, son aquellos conjuntos que se denominan frisados o congelados. Como ustedes saben, los conjuntos, al igual que las listas, son mutables y también nos permiten agregar varios elementos. Pero ¿qué pasa si yo quiero definir un conjunto, ¿sí? Porque son útiles para evitar elementos repetidos, pero que no se pueda modificar? Entonces vamos a trabajar ahora con conjuntos frisados, ¿sí? Vamos a definir un conjunto de nombres nuevamente. Tomemos el que está aquí arriba, este conjunto. Bien, lo vamos a tomar. Vamos a cambiar nomás el valor, ¿sí? Yo puedo utilizar aquí por ejemplo el método add y voy a agregar un nuevo nombre. Bien, y vamos a imprimir el conjunto de nombres. Vamos a ejecutar esto. Y fíjense que el método add me agrega justamente el elemento, ¿sí? A diferencia de append, que es el que nosotros utilizamos, por ejemplo, en las listas. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si yo necesito que este conjunto no pueda modificarse porque ya tengo los nombres específicos que necesito en mi programa? Bien, en ese caso simplemente podemos utilizar un método que se llama frozen set, ¿sí? ¿Cómo utilizamos este método? Bien, este es el método frozen set, y en vez de utilizar las llaves, vamos a cortar esto y vamos a ponerlo aquí adentro. Probemos así con las llaves, a ver si nosotros obtenemos el mismo valor. No, en este caso no. Bueno, sí, en realidad es un conjunto frisado. Si lo hacemos con los corchetes, ¿sí? Obtenemos lo mismo. Bien, entonces en este caso podríamos definirlo tanto con las llaves como con los corchetes, ¿sí?
Esto lo que me permite a mí es tener mi conjunto, ¿sí? Poder usar add, y si quiero agregar un nuevo elemento, Daniel, PyCharm ya me va a decir, no podés utilizar add con un conjunto congelado, y obviamente voy a tener aquí abajo un error, me va a decir que como estoy trabajando con un conjunto congelado o frisado, no puedo agregar más ítems. Muy bien, lo que sí puedo hacer tranquilamente es pedirle los valores de los índices correspondientes. Por ejemplo, si le digo, a ver, no, en este caso no puedo acceder a este valor. Bien, a ver si ejecutamos una vez más. Bien, no voy a poder acceder a ese valor, ¿sí? Sí vamos a tener la posibilidad de copiar y la posibilidad de utilizar todos los métodos de comparación que hemos visto: unión, diferencia, diferencia simétrica e intersección, ¿sí? Pero no vamos a poder modificar ninguno de sus valores. Entonces esa sería la introducción básica a conjuntos. Nos van a ser de mucha utilidad cuando necesitamos evitar elementos repetidos en nuestras estructuras.